Hola, soy Stephanie Lara del programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona y hoy les traigo el relato sobre la brevísima relación de la destrucción de las Indias escrita por Fray Bartolomé de las Casas y publicada en 1552. Este es un relato realista de la tortura y exterminio de las tribus indígenas tras la conquista de América. Las Indias se descubrieron en el año de 1492. La primera isla en ser habitada por los españoles fue la llamada Isla Española, que comprendía alrededor de 600 leguas. Esta estaba rodeada de incontables islas y habitadas de millones de gentes nobles, libres de maldad y ambición. Se podía decir que este era un ambiente lleno de tranquilidad y sencillez. Sus cuerpos estaban poco cubiertos, dormían en esteras y lo que hoy conocemos como hamacas. Su alimentación también era sencilla, nada extraordinaria. A plena vista se podría percibir a estas personas como seres dóciles a los que se les podría adoctrinar en la fe y fácilmente. Pero con la llegada de los españoles todo se tornó carmesí. Este ambiente de paz y riqueza natural se convirtió en un escenario de tortura y masacre, en el que se tomaba posesión de todo lo que conformaba el territorio, tanto niños como mujeres y ancianos. Cegados por sus impulsos sangrientos, se debatían entre las más perversas formas de asesinato para acabar con los nativos. Algunos pequeños eran arrancados del seno de sus madres y arrojados contra las piedras, otros contra los ríos, y algunos eran atravesados por espadas junto con sus madres. Por otro lado, algunos nativos eran quemados vivos y a otros les cortaban las manos para que dieran testimonio a los que habían huido hacia los montes. Eran tantos los alaridos que los españoles se sentían atormentados y decidieron poner palos en sus bocas para que se callaran. En este territorio se encontraban reinos distintos y muy poderosos. Uno de ellos era el Magua, dirigido por el cacique Guarionex, un rey virtuoso y pacífico, quien les recibió con la más bondadosa hospitalidad. Pero como recompensa no obtuvo más que la deshonra de su propia esposa y la tortura de su pueblo. Este, sin más que perder, decide huir y morir desterrado. Pero fue encontrado y encadenado para luego ser embarcado y abandonado en el mar. Otro de los reinos era el de Marién, gobernado por Guacanagarí, quien murió huyendo de las masacres. Por otro lado, el reino de Maguana, que era dirigido por Canabó, quien murió en una embarcación en medio de una tormenta mientras era llevado como prisionero a Castilla. Los hermanos de este, enfurecido, se alistaron en armas para vengar a su hermano. Combatieron con los cristianos, pero su armadura no pudo prevalecer sobre la de ellos y murieron en batalla. El cuarto de los reinos era el de Jaroguá, liderado por Beechio y su hermana Anacaona. Estos sirvieron a los reyes de Castilla durante un tiempo. Después del fallecimiento de Beechio, Anacaona procede a gobernar, hasta que ella y su reino fue masacrado por los cristianos. El quinto reino se llamaba Higüey, gobernado por la reina Iguanamá, a quien ahorcaron. Por su parte, la población fue despedazada y quemada viva. A raíz de estas masacres, quienes sobrevivían eran tomados como esclavos y adoctrinados en la fe. No les daban de comer más que hierbas y leche materna, por lo que los pequeños murieron rápidamente. Los indios eran explotados en el campo y en las minas. También eran usados como vehículo para cargar a los españoles. Como si fuese poco, tras la muerte de la reina Isabel, se inició con la destrucción y explosión masiva de estas tierras. Algunos, en su desesperación, decidían quitarse la vida, la de sus hijos y la de sus esposas. En 1514, Tierra Firme pasó a manos de un nuevo gobernante, que creó nuevas maneras de tortura para con los indios y así poder explorar y explotar al máximo todo el oro. Por otro lado, en Panamá se hallaba un gran señor llamado París, quien les recibió como si fuesen hermanos. Sus tierras eran fructíferas,
Así que pensaron en cuánta más riqueza podían poseer si procedían a actuar en este territorio. Luego de masacres y arduo trabajo, sometidos a la esclavitud y ser saqueados por los cristianos, los indios morían de hambre y algunas madres incluso mataban a sus propios hijos para poder alimentarse. En 1510 se descubrió la Nueva España. Ya todos podemos imaginar lo que ocurrió. Esta era una de las más pobladas y fue la más acribillada. En la provincia de Guatemala, por su parte, quemaron a sus más grandes señores, haciendo que los nativos huyesen. Algunos eran despedazados y masacrados en sus lugares de trabajo u hogares. Luego de que Nueva España pasara a ser gobernada por Pánuco, se continuó realizando esta misma actividad y se potenció el comercio de los esclavos. En 1520 llegan al reino de Yucatán, ven en él un lugar de mucha prosperidad que les podría servir para construir grandes ciudades. Por otro lado, en las tierras de Santa Marta yacía mucho oro, que luego fue explotado durante muchos años de mano con las provincias de Cartagena, Trinidad y entre otras. Fray Bartolomé de las Casas pudo llegar a presentar estos escritos ante la corte y ser parte de ella, por lo que el rey Carlos tuvo conocimiento de las atrocidades cometidas en las Indias y creó leyes que pudieran frenar estos actos de crueldad.